culturales donde ocurre el uso de sustancias psicoactivas ilegalizadas. Se identifican temas, métodos y modelos teóricos actualmente en uso, así como tendencias a lo largo del tiempo y direcciones futuras. Esto es así porque el uso de sustancias psicoactivas es un fenómeno sociohistórico que se expresa en las diferentes prácticas, percepciones y discursos de los diferentes grupos humanos a través del tiempo. En esta ocasión, los ponentes que van a presentar en la mesa es Germania Elizabeth Cuesta Cortés. Ella es licenciada en psicóloga clínica por la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. Es maestra en ciencias de la salud dentro del programa de maestría y doctorado de ciencias médicas, odontológicas y de la salud de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es candidata a doctora en salud mental pública por el mismo programa dentro de la UNAM. Dentro de su experiencia, ella es psicóloga clínica en procesos psicoterapéuticos en centros de rehabilitaciones en Ecuador. También como ponente va a estar Héctor Joel Anaya Segura. Él es licenciado en etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También es maestro en comunicación por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y actualmente es candidato a doctor en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, la Unidad Coajimalpa. Dentro de su trayectoria, bueno, actualmente es becario CONACYT, pero también fue becario del Semillero de Jóvenes Investigadores de la Universidad Iberoamericana. Asimismo, ha sido asistente de investigación en el proyecto TriSpace México dentro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Este proyecto tiene vinculación con el Instituto de Investigación Científica de Montreal en Canadá. Lo que él ha abordado son temas relacionados con el problema internacional de las drogas y actualmente es profesor de asignatura en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y por último, me presento, soy Oscar Espín, soy licenciado en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Cuento con la maestría en Ciencias de la Salud por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente soy candidato a doctor en Salud Mental Pública por el programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud de la UNAM. Actualmente formo parte del Comité de Miembros de Expertos de Política de Drogas, Salud y Derechos Humanos en Nomad Institute, con sede en Alemania. Bien, para comenzar, vamos a mostrar la presentación de Germania. Ella actualmente no se encuentra con nosotros, está en Ecuador, pero nos dejó su ponencia grabada en video. Entonces, a continuación, la van a proyectar. Hola, buen día. Mi nombre es Germania Cuesta. Actualmente me encuentro terminando el doctorado en Salud Mental Pública por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre la investigación que he estado realizando con la ponencia Marihuana en México hacia un cambio de paradigma por el derecho al conocimiento. Para contextualizar la investigación que se realizó, se hizo una investigación de tipo cualitativo, se entrevistaron a usuarios y usuarias de marihuana para conocer su experiencia en su contexto social, guiado por una teoría sociológica que permitió entender diferentes formas cómo viven ellos sus experiencias, además de acceder al conocimiento que eran como usuarios y como usuarias de marihuana, que es de lo que les voy a hablar el día de hoy. A breves rasgos, me gustaría poner en contexto el cómo el paradigma prohibicionista que se tiene sobre las drogas, tanto en la academia como en la ciencia, ha generado que haya ciertos espacios en los que no se realiza una investigación adecuada sobre el consumo de drogas, ya que los estudios están guiados más desde una visión moral que desde una visión de evidencia científica. Y esto ha hecho que por muchísimo tiempo acceder al conocimiento, acceder a las experiencias
que tienen los usuarios, pues se ha visto como un tema de estudio al que no se accede. Además, también de entender que a pesar de que han habido ciertos avances en cuanto a esta pugna por un cambio de paradigma en el que la marihuana, el cannabis es el mejor ejemplo, ya que se han reconocido los aspectos medicinales y terapéuticos que puede tener la planta, hay todavía otro espectro de consumo que es el consumo recreativo, el consumo responsable, el consumo adulto, al que todavía no se accede fácilmente o no se accede como tema de estudio como tal por este mismo paradigma que no permite eh, entender que se puede plantear otros tipos de beneficios o otros tipos de consumo que no sea únicamente el consumo problemático o las adicciones. Entonces, en ese sentido, en la investigación que se realizó, apuesta por entender este tipo de consumo y guiar el análisis de este consumo, el análisis de esta experiencia con un enfoque sociológico, justamente para hablar de su salud mental. En este sentido, lo que interesa primero es conocer cómo se configura la experiencia de los usuarios y las usuarias en su contexto social, además de acceder a ese conocimiento que ya tienen y utilizarlo para plantear un posible cambio de paradigma o un posible una posible incidencia en las políticas de drogas que se pueden plantear actualmente, ya que hay un aumento en el consumo, hay más usuarios, la planta de cannabis es cada vez más demandada, lo que en instituciones de salud pone como reto pensar en nuevas formas de atenderlos, entendiendo esta dimensión del consumo en el que no sea siempre desde el lugar punitivo. Entonces, utilizar como andamio a la sociología, en este caso interpretativa, permite entender cómo hay distintos niveles de interacción entre los usuarios con su contexto social, su historia personal y sus vivencias diarias. Con el objetivo de atender a estos planteamientos, se utilizó dos teorías muy populares dentro de la sociología interpretativa, que es la construcción social de la realidad de Belder y Luhmann y el imaginario social de Cornelius Castoriadis. La elección de estas teorías surge de la necesidad de alejarse de lo que se conoce como sociología positivista, que solo establece relaciones causa-efecto, y por el contrario, poder interpretaciones sobre la realidad social y ver los usuarios de forma menos lineal. Algunas investigaciones que se han utilizado o que se han realizado con este mismo enfoque reportan que la experiencia y el conocimiento de los usuarios sobre la marihuana les ha permitido definir riesgos y beneficios de su consumo, les ha permitido también potenciar momentos de relajación después de largas jornadas de trabajo, es decir, entender el consumo como un potenciador de ocio. Y también, a diferencia de lo que se dice comúnmente sobre la marihuana, pues algunas investigaciones reportan que el consumo ha mejorado la capacidad de encontrar soluciones creativas en el trabajo, por ejemplo, especialmente en trabajos que requieren de creatividad. ¿Por qué hacer esta investigación? Bueno, porque es importante atender a los cambios sociales y legislativos y profundizar en el debate sobre el consumo recreativo de marihuana. Por lo mismo es imperante pensar en formas, como mencioné hace un momento, de incidir en políticas de lo que se conoce como reducción de riesgos y daños, que incluya el consumo recreativo y lo que es muy importante en esta investigación apostar a ese cambio de paradigma que tiene que ver con descentralizar el cuidado de la salud de las instituciones hacia el individuo, es decir, reconocer que también se puede, que los usuarios también pueden cuidar de su salud, entenderlos como agentes activos
que tienen experiencia y que el conocimiento que han generado les permiten tomar decisiones para tener un consumo responsable. Además, hay pocos estudios cualitativos que han abordado esta experiencia subjetiva de los usuarios en el consumo recreativo. Y también algo que resulta muy imperante al día de hoy, que es regresar a ver al sur, regresar a ver al propio territorio, en lugar de lo que se ha hecho comúnmente, que es adaptar modelos de intervención o de atención o de interpretación del consumo de drogas que vienen desde el norte global, eh, y entender que desde el territorio también hay conocimiento, hay muchísima información que puede ayudar a mejorar o a entender cómo abordar el consumo de drogas. La pregunta de investigación que se plantea es entender cómo experimentan los usuarios el consumo recreativo en relación con su entorno y contexto social, para lo que se analizó la experiencia de los usuarios de marihuana en relación con su consumo recreativo y cómo esto impacta en su salud mental. Los objetivos específicos me voy a centrar únicamente en el que les voy a explicar, que es describir el conocimiento que han adquirido los usuarios de su experiencia en temas de cuidado a su salud física, mental y cuidados sociales. El método que se utilizó, se realizó, como les comentaba, una investigación cualitativa en el periodo de 2021-2023 en la Ciudad de México. Este tipo de investigación resulta favorable para estudiar fenómenos de los que se sabe pocos, en los que las variables de estudio son difíciles de identificar o no hay teorías desarrolladas que expliquen este tipo de comportamiento, además de que permite tener un enfoque más enriquecedor a la hora de investigar grupos sociales que generalmente han estado marginalizados, como es el caso de los usuarios y usuarias de drogas. El procedimiento metodológico que se siguió, en el primer momento, se describen 4 grandes momentos. En el primero se decidieron aspectos en relación con aspectos metodológicos como la elección de hacer entrevistas individuales, la elaboración de una guía de entrevista y sus ejes temáticos que estuvieron guiados enteramente por los planteamientos teóricos de las teorías que les mencioné anteriormente. En un segundo momento se realizó el acercamiento con los participantes, se concretaron entrevistas y se hizo todo el proceso de recabar la información. En el tercer momento se sistematizó y se organizó toda la información recolectada. Y por último, en el cuarto momento se realizó una propuesta de método de análisis de la información ad hoc a la investigación, que tuvo como eje temático el análisis de contenido, en el que se analiza toda la información recabada por temas específicos, que en este caso estuvieron guiados por los objetivos de la investigación. La investigación también fue revisada y aprobada por el Comité de Ética del Instituto Nacional de Psiquiatría y se atendieron aspectos relevantes como la confidencialidad, privacidad y anonimato de los participantes. Se entrevistaron a 13 personas residentes de la Ciudad de México en edades que varían de los 19 años, siendo la participante más joven, y 57 años, la participante con más edad. Por disponibilidad y apertura se entrevistaron a más hombres que a mujeres, ya que con muchas mujeres no se concretaron las entrevistas, que también posteriormente pues da una pauta para entender por qué no se pudo concretar estas entrevistas, qué problemáticas o qué se podría entender del hecho de que las mujeres tenían menos apertura para compartir sus experiencias. Se entrevistaron a 8 hombres en edades comprendidas de 26 a 44 años y 5 mujeres de 19 a 57 años. La mayoría de ellos tienen un estado civil soltero, 2 personas están casadas, 4 tienen pareja y 1 persona es viuda. Las escolaridades son variadas, aunque la mayoría de los participantes
tienen una preparación universitaria. La mayoría también se dedica a actividades remuneradas, ya sea por autogestión o en trabajos con un salario fijo. Y también todos son poliusuarios, es decir, consumen otras drogas, especialmente alcohol, y ninguno acudió a servicios psicológicos para buscar atención o tratamiento por su consumo de marihuana. En los hallazgos les voy a explicar brevemente sobre esta categoría, sobre el conocimiento adquirido en la experiencia, que es la segunda categoría de análisis. En primer lugar, en esta categoría interesó conocer qué conocimiento han generado los participantes de su experiencia como usuarios. Se partió de un supuesto de que los participantes experimentan un proceso de aprendizaje constante en relación con su consumo, en lo que tiene que ver con temas como cuidados, aprendizaje emocional y social. En primer lugar, los cuidados aprendidos de la experiencia se identificaron tres tipos de cuidados. Por un lado, el cuidado en la salud emocional, la salud física y cuidados sociales. En lo que respecta con el cuidado de la salud, se puede notar que hay diferencias en los cuidados que se emplean dependiendo de la edad de los participantes. Es decir, que los participantes que tienen más edad y experiencia pueden visibilizar el cómo antes había mucho menos información sobre el tema de salud o cuidado de la salud, e incluso dispositivos como parafernalia para tener un consumo menos riesgoso, como el que hoy exista ya con más apertura la disponibilidad de pipas, papel de liar, que incluso se puede obtener en tiendas comerciales. Además, también han aprendido tanto participantes jóvenes como más adultos a identificar cuándo la calidad de la marihuana que consumen y cuándo es mejor abstenerse de su consumo dependiendo del olor, el color y sabor de la planta. Por su parte, participantes más jóvenes relatan cómo justamente esta apertura y el que en el mercado haya más parafernalia como bongs representa un riesgo para la salud pulmonar debido a la cantidad de humo que entra en sus pulmones, lo que ellos identifican ha tenido un impacto negativo en su salud respiratoria, y algunos de los cuidados que han tomado al respecto tienen que ver con aprender a moderar el consumo, reconocer el exceso y saber dosificar. Además de saber en qué momentos es mejor fumar, optando por hacerlo en tiempos libres, en el que el consumo no interfiera con sus actividades cotidianas. En tanto a los cuidados que respectan con la salud mental, participantes jóvenes y participantes adultos o con más experiencia coinciden en que cuando se transitan estados emocionales como tristeza o ansiedad, el consumo de marihuana puede potenciar estos estados, por lo que se toman medidas como reducir el consumo, evitar fumar cuando se encuentran en estas condiciones, o retomar incluso actividades de ocio por un tiempo sin el consumo, es decir, abstenerse del consumo por un tiempo. En lo que respecta a los cuidados sociales, de lo que se entiende todo lo que tiene que ver, que involucra más personas o contextos en los que se comparte con más personas, han aprendido a cuidarse en el sentido de evitar que el consumo se convierta en un problema para ellos mismos y para las otras personas que los rodean. Y para esto han aprendido a identificar espacios de consumo. Por ejemplo, decidir no fumar en el trabajo, aunque pudieran hacerlo, decidir no fumar para las personas que están todavía estudiando, no fumar antes de entrar a clases y hacerlo al final de sus jornadas
para que no interfiera el consumo con sus actividades. Además, también una forma de cuidarse socialmente tiene que ver con cómo adquieren la marihuana que consumen, y algunos de los cuidados es tener un dealer de confianza en el que se sepa qué tipo de marihuana les están vendiendo, de qué calidad es, en lugar de consumir cualquier marihuana que se les pueda vender, y que por lo general cuando hacen eso pues han tenido experiencias muy negativas en cuanto a su consumo y los efectos que tiene este tipo de marihuana, que por lo general identifican está adulterada. Además, otro tipo de conocimiento que han generado en la experiencia tiene que ver con las ventajas y desventajas que identifican los usuarios según el conocimiento adquirido. Las ventajas que identifican está el poder potenciar estos momentos de relajación después de realizar sus actividades. Para algunas personas que se dedican a trabajos creativos también les ha permitido potenciar su capacidad para encontrar soluciones en su trabajo, y también para quienes no se dedican a esto, pero que pueden utilizar el consumo para plantearse cuestiones más introspectivas sobre alguna situación particular por la que estén pasando, inclusive encontrar soluciones a dilemas emocionales o sociales que estén transitando. Para algunos participantes hombres, el uso de marihuana les permitió controlar y regular su comportamiento impulsivo o explosivo en la adolescencia, o incluso también les permitió desengancharse de drogas más duras, siendo la marihuana una alternativa de consumo más llevadera en ámbitos psicológicos y sociales, ya que no se metían en tantos problemas. Por su parte, algunas desventajas están relacionadas con los efectos mismos de la marihuana, que tiene que ver con cierto aletargamiento, el perder el hilo, olvidar cosas, la afectación que puede tener en la memoria, perder la noción o alterar la noción del tiempo, o divagar. Son algunas de las desventajas que consideran, además de que también se considera una desventaja el que hay que destinar cierta cantidad de dinero para la adquisición de la marihuana que se consume, y por la misma condición ilegal de la marihuana, los precios fluctúan mucho. Entonces, esto puede generar también una molestia en que se tiene que destinar más dinero para conseguir marihuana, además de que en el caso específico de mujeres prefieren abstenerse de exponerse a conseguir marihuana con personas que no conocen. Como conclusión, pues se puede entender que los usuarios y las usuarias generan cierto tipo de conocimiento en cuanto a su consumo, toman decisiones para tener un consumo responsable, y toda esta información sirve para impactar en las políticas públicas, especialmente las políticas de reducción de daños, que permitan entender y reconocer la experiencia de los usuarios dentro del cambio de paradigma que se propone en cuanto a entender el consumo de drogas, especialmente en lo que tiene que ver con el consumo recreativo. Además de que el tiempo apremia en este sentido debido a toda el alza de usuarios, de demanda que hay sobre la marihuana, también en la cultura popular actual. Entonces, la intención de esta investigación ha sido adherirse a este cambio de paradigma, adherirse a que el paradigma prohibicionista ha dejado de ser funcional y es un modelo que ya puede considerarse obsoleto, y que hay nuevas formas
de entender el consumo que no tienen que ver únicamente con lo punitivo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por acompañarnos a la ponencia de Germania. A continuación es turno de Héctor Joel Anaya con la ponencia Nombrar la transgresión, arquitectura y narrativas del dispositivo narcomenudeo en México de 1998 a 2012. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores. Gracias a la persona en cabina. Estoy muy contento de estar aquí en nuestra alma mater, ¿no? Y pues bueno, nuestros profesores nos contaban grandes historias sobre cuando aquí era la Escuela de Antropología. Entonces, pues bueno, para mí hoy es un gusto estar por primera vez en este recinto desde la perspectiva ya de un profesional en las ciencias antropológicas. Para esta estrategia de pensamiento, recupero y estaré refiriéndome al concepto de dispositivo, según Foucault en Agamben, entendido como un conjunto absolutamente heterogéneo que implica discursos, instituciones, estructuras arquitectónicas, decisiones regulativas, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, en breve, tanto lo dicho como no lo dicho. Ergo, considero el narcomenudeo como un dispositivo social, político y cultural, para lo que una de tantas formas para analizar este fenómeno y a pesar de ser polisémico, delimita un espectro temporal el cual se ha conferido a espacios, lugares y actores difusos. Por ejemplo, se suele vincular con un delito, algo que causa emergencia y donde su genealogía se construirá a través de relaciones multinivel emanadas del concepto y del fenómeno narcotráfico, en un largo andamiaje poroso, a través del régimen internacional de prohibición de drogas, el sistema local de control de drogas y los dispositivos de seguridad nacional y pública. Es por ello que analizar el dispositivo del narcomenudeo habría que acercarnos no a un origen único, sino a su formación dentro de estructuras y arquitecturas sociales e institucionales. En este sentido, para Michel Foucault, la genealogía no busca identificar un origen único de los hechos históricos, sino que lo observa más como una forma en la que el historiador hace diferentes cortes temporales para comprender fenómenos que parecieran reiniciarse o se han visto afectadas dadas las condiciones coyunturales de su contexto. En este sentido, esta ponencia no busca rastrear el origen del fenómeno del narcomenudeo, ya que este no solo es difuso, sino anterior a la temporalidad marcada, ni tampoco recrear las redes de parentesco, sino observar las transformaciones del fenómeno en un momento particular de la historia reciente, cuyas implicaciones devienen de la reconfiguración del sistema y del poder político en nuestro país, las relaciones económicas y las dinámicas sociales, construyendo entonces un dispositivo y forma de nombrar y pensar un fenómeno que rebasa la mera operación mercantil de comercio compraventa de drogas en pequeñas dosis o para el consumidor final. Para lograrlo, la perspectiva histórico-social de Eric Hobsbawm es utilizada como una herramienta metodológica que permite tener una visión amplia, en la cual se reconoce a la historia de la sociedad en su conjunto. Y es que, en el contexto de la década de los años 60, cuando se pasó de una historia historizante a otra de tipo estructural, el estudio de grupos obreros subalternos o desfavorecidos tomaron una relevancia inusitada o poco vista. En este caso, se toma en cuenta la temporalidad sexenal entre el fin del siglo XXI y el año 2012. Esto con motivo de simplificar metodológicamente la ubicación espacial y temporal, quizá no del fenómeno del narcomenudeo, pero sí del término. Nombrado en una serie de conexiones entre dispositivos, saberes, poderes, en un contexto global interconectado en la historia de la sociedad en su conjunto. Este es un contexto de intercambios, tensiones, estrategias narrativas, discursivas y políticas, mediante dispositivos de poderes saberes experimentados a lo largo de más de 2 décadas. Así, el narcomenudeo, como término periodístico, político e institucional, logró conceptualizar, homologar
catalogar y tipificar una actividad ilícita como lo es la venta de drogas para el consumidor final. El narcomenudeo entonces tomó una preponderancia programática y por su cobertura mediática comenzó a introducirse como un término común en los discursos institucionales y en las políticas, siguiendo la agenda de seguridad internacional. Esto derivado en parte por los cambios administrativos ocasionados por la alternancia política, razón por la cual el día de hoy existe en la doxa pública una idea institucionalizada, prefigurada, tergiversada o contradictoria de qué es el narcomenudeo. Para que un fenómeno como el narcomenudeo sea considerado como un problema que afecta a la sociedad contemporánea, es necesario conocer cómo es que gradualmente se fue transformando el problema mundial de las drogas a partir del concepto narcotráfico, como una estructura global de comercio ilícito a gran escala y un fenómeno local y cotidiano. La necesidad entonces de construir desde la historia social el narcomenudeo implica analizar el concepto, su posible origen y transformaciones en un lapso corto de tiempo. En este sentido, el término narcomenudeo es utilizado por agencias de seguridad en informes institucionales desde el año 2002 y es considerado una actividad ilícita originada por la prohibición de drogas. También es descrito en el ámbito jurídico como uno de los delitos contra la salud y se le puede reconocer como una operación de compraventa de mercado, en la que participan una o dos personas, comprador y vendedor, donde hay una mercancía ofertada denominada droga. Entonces, para lograr una precisión histórica y metodológica sobre el concepto narcomenudeo, es necesario definir otros términos relacionados con este. Por dar un ejemplo, el término narcotráfico ha sido analizado por Luis Astorga, quien argumenta que esta palabra se compone de dos vocablos. El primero, narco, que refiere a los narcóticos o sustancias que provocan sueño o relajamiento, mientras que el segundo, tráfico, tiende a entenderse de manera positiva o peyorativa, como negocio o comercio clandestino, respectivamente. Resulta interesante, como lo señala Astorga, que el significado negativo impera en el uso social, pese a que en sentido estricto el narcotráfico es una negociación comercial de narcóticos. Por ello, el autor recomienda designar como tráfico de sustancias ilegales cuando la intención es dar un matiz peyorativo, aunque literal a la palabra. Algo similar sucede en el caso del término narcomenudeo, que comparte la estructura gramatical repitiendo narco y el sentido de este, en tanto que menudeo se refiere a la venta de productos al por menor o al detalle. En contraste, la palabra menudeo no tiene una acepción negativa en sí misma, pero al momento de unirla con la palabra narco, implica de manera inmediata la idea de delito, ya que la venta al menudeo de narcóticos sí es una actividad ilícita. Es decir, las farmacéuticas realizan transacciones comerciales y trafican ilícitamente narcóticos, pero en una farmacia local está prohibida la venta de forma individual de cualquier sustancia. De hecho, gran cantidad de medicamentos cuentan con la leyenda no etiquetado para su venta individual. Esto sin importar si cuentan con cualidades narcóticas o no. Así, este fenómeno presenta una diversidad de actores como los policías locales, ministerios públicos, usuarios, narcomenudistas, centros de tratamiento en adicciones y dinámicas diversas como la venta de drogas en la calle de manera informal en contextos de ilegalidad estructural, así como mercados sofisticados o premium con conexiones globales. La constante mutación del fenómeno representa dificultades para las autoridades, ya que el seguimiento se ve entorpecido por la rotación de los actores mediante distintas modalidades de venta, a través de la utilización de esquemas territoriales, redes comunitarias, relaciones de parentesco que han logrado establecer vínculos y redes de complicidad que han superado los esfuerzos institucionales. Tomando en cuenta lo anterior, ha sido complicado vigilar el narcomenudeo desde una perspectiva de salud y seguridad. Aunado a esto, el crecimiento y expansión de grupos organizados encargados del control de la venta de drogas a nivel territorial presentan dinámicas cada vez más violentas y han desplazado en la última década a los vendedores menos conflictivos. En este sentido, el narcomenudeo ha sido utilizado como una agenda política y electoral, donde algunos gobiernos nacionales y subnacionales incluyeron medidas contra el tráfico ilícito o la venta de drogas al menudeo dentro de sus propuestas políticas, y los candidatos que resultaron electos, ya siendo funcionarios,
introdujeron medidas como el uso de fuerzas policiales especiales para el combate a las drogas e incluir mandos militares en los gabinetes de seguridad, práctica arraigada en el sistema político mexicano. Esto coincidió con cambios estructurales, políticos y sociales, reconfigurando los balances entre partidos y coaliciones políticas, las redes de apoyo de los partidos, las redes clientelares y una demanda creciente de la ciudadanía por mayor seguridad ante el aumento de la criminalidad y de la inseguridad. Por ejemplo, el secuestro, el robo y la extorsión. Tomando en cuenta que en el contexto histórico y social de principios de milenio se generaron transformaciones a nivel hemisférico y bilateral con América del Norte, las cuales afianzaron nuevas formas de comercio, consumo y delincuencia en un contexto de aumento en la demanda de drogas ilícitas para el mercado interno y externo. Aunado a esto, el proceso de reconfiguración del poder político a nivel local y el establecimiento de una agenda de seguridad internacional y nacional exacerbada durante la guerra contra el terrorismo ocasionada por los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York en el año 2001, la Ciudad de México robusteció un proceso de securitización encabezado por los gobiernos de alternancia política, siendo el concepto de narcomenudeo una forma de adopción del enemigo interno, el cual debía combatirse con medidas de cero tolerancia. Derivado de este hecho coyuntural, el 1 de octubre del año 2002 se consolidó la integración regional militar de México, Canadá y Estados Unidos a partir del instrumento denominado Comando Norte o US NORTHCOM. Dentro de los objetivos indican proteger a la nación norteamericana, detectar amenazas a la seguridad y conducir modelos de seguridad con sus aliados y, aunque esta decisión pareciera no afectar de manera directa al control interno del narcomenudeo, sí atrae y expande un modelo de respuesta securitizada y de cero tolerancia a los asuntos que representan una amenaza, aplicando estas medidas en los dispositivos de control criminal, ya que, según algunas autoridades y agencias internacionales, se vincula el terrorismo con actividades ilícitas, por lo que la figura del tráfico ilícito de drogas, local o internacional, se masificará como un eje conceptual para definir lo punible y un esquema amplio de americanización en las políticas de control antidroga. Retomando el hecho de que no es posible establecer la fecha exacta en la que se comenzó a utilizar el término narcomenudeo, en el año 2002 aparece por primera ocasión el informe de labores de la Procuraduría General de la República, en el apartado Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, donde se distinguió la modalidad de venta de drogas al menudeo del narcotráfico. Pero el siguiente informe, correspondiente al año 2003, hace su aparición el término narcomenudeo para designar a las transiciones ilícitas de venta al detalle. En este documento se propone la creación de un Programa Nacional de Combate al Narcomenudeo, cuyos objetivos fueron la prevención, tratamiento y reducción de la oferta de drogas en esta modalidad. Para mediados de la década del año 2000, la expansión del uso del término narcomenudeo se había extendido en la prensa y su uso diseminado entre políticos, funcionarios y periodistas que hacían declaraciones, siempre a partir de información poco clara, confusa. Por ejemplo, mencionando una cierta cantidad de puntos de venta fijos o narcotienditas, que oscilaban entre 1,200 y 3,000 entre el año 2004 y 2008. A raíz de esto, los ciudadanos impulsaron campañas para promover esquemas de denuncia anónima a números policiales, por lo que la denuncia del narcomenudeo representaba en algunos casos una forma de participación ciudadana y de vinculación ciudadana con las autoridades. Dadas estas condiciones de irrupción del término narcomenudeo, se diversificó la persecución de los delitos contra la salud en el ámbito local, por ejemplo, con la participación del Grupo de Reacción Inmediata de la Policía del Distrito Federal, lo cual permitió la captura de vendedores al menudeo en zonas como Iztapalapa, Venustiano Carranza y Ciudad de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, con la detención de Ma Baker, una líder de un grupo criminal dedicado a la venta de drogas, en un principio en fiestas de sonido en la vía pública y después como distribuidores de drogas para el Valle de México. Las principales características del llamado cártel de Mesa fueron la violencia para controlar los puntos de venta, el poder corruptor de autoridades y policía local y federal, así como las relaciones comerciales con traficantes sudamericanos,
sin necesidad de acudir a los grandes grupos de traficantes mexicanos con injerencia internacional. Si bien el fenómeno del narcomenudeo no es privativo de la Ciudad de México y la zona metropolitana, lo cierto es que alcanzó una mayor proyección en estas áreas debido a la concentración de una mayor población. Además, la ciudad es un espacio de comercio y grandes flujos de mercancías ilegales y mercados informales procedentes de todo el mundo. Por dar un ejemplo, en el informe de la PGR del año 2003, las incautaciones reportadas indican decomisos de goma de opio, marihuana y cocaína, pero también de audiocassettes, discos compactos piratas, mercancía robada, perfumes piratas y sin registro. En este orden de ideas, pese a parecer un fenómeno particular que se presenta únicamente en el ámbito local, el narcomenudeo se desarrolla a escala global, de manera que historizar este problema también contempla tres grandes esferas: el campo internacional, el campo del Estado nacional y el campo local. Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno del Distrito Federal, las dinámicas fueron similares a las del esquema neoyorquino de cero tolerancia, que era el modelo predominante para el control de las ciudades en aquella época, por lo que los cateos sin orden, los operativos en contra de la criminalidad con muchos agentes, son relatados en prensa nacional y local. Así, se tomaron medidas como el operativo Mochila Segura, operativo Rastrillo y una criminalización en particular de personas jóvenes de escasos recursos y baja escolaridad. Esto, aunado al aumento de la criminalidad en entornos adversos, provocó que entre 1998 y el año 2002 aumentara la población penitenciaria de personas jóvenes recluidas. Esto destaca debido a que las instituciones y estructuras que reproducen valores y conceptos sobre lo que es adecuado para la sociedad, y de esta manera la administración pública, las instituciones y sus lógicas van permeando el actuar en los ramos administrativos de cualquier competencia. Esto podría dar pauta para sugerir que en algunos órganos administrativos encargados de controlar el tráfico ilícito internacional de drogas y el comercio a pequeña escala para el consumidor final, se irá observando un isomorfismo institucional. Esto quiere decir que cuando los modelos organizativos se consolidan y se institucionalizan, las estructuras se vuelven similares. Por ejemplo, con la aparición de unidades mixtas para el combate y atención al narcomenudeo en distintos estados del país y el avance programático, por ejemplo, de la PGR, con la creación de fiscalías especializadas, así como un mayor gasto de recursos en la participación del ejército y una pública intromisión del gobierno norteamericano, aunado al desarrollo de una securitización del fenómeno que ha influido en la percepción de la ciudadanía y en los medios y como en la política. Otra representación negativa sobre el narcotráfico y su versión al menudeo la encontramos en la medición del Latino Barómetro del año 2003, donde se pone en el mismo saco a las drogas, el crimen y el crimen organizado. Esto logra que haya una vinculación y se vuelva racionalizada e internalizada entre la ciudadanía, y por ende se delegan valores negativos y se vinculan percepciones también negativas. Es por esto que resulta interesante mencionar el cambio que hubo en la presentación de resultados que sugieren una clásica explícita correlación de variables entre relación experiencia de crimen con consumo de drogas, cuestión en la cual se muestra cómo conceptualmente en América Latina, al menos en los datos recabados, se tiene un concepto dado respecto al binomio droga ilícita es igual a delito o crimen, aun y cuando la pregunta señala expresamente, ¿usted o algún conocido pariente ha consumido drogas el último año? ¿O ha atestiguado algún delito? Más de la mitad de los encuestados contestaron que sí a ambas preguntas. Esto es significativo debido a que no necesariamente está vinculado el consumo de drogas con actividades delictivas, como secuestro, robo o delitos, pero quizá sí algunas redes de la venta de drogas pueden ser parte del mercado ilícito que comparten algunos campos de acción. Por ejemplo, durante principios del milenio fueron expuestos a la luz pública vínculos de la banda de secuestradores liderada por Andrés Caletri con los traficantes de la familia Arellano Félix,
Incluso el 30 de enero del año 2004 fue publicada una nota en el periódico El Universal en la que señala que internos del reclusorio norte intentaron utilizar un aparato explosivo para fugarse en la zona de juzgados. Este tipo de noticias espectaculares con narrativa orientada a la mafia, escape espectacular y reporteo policial crean percepciones que fortalecen las agendas de seguridad y además refuerzan las demandas ciudadanas respecto a ejercer penas más severas y exigir mayor protección. Este modelo también delega la configuración y persecución de la narrativa del narcomenudeo, ya que se emplearon para dar explicaciones paralelas. Por ejemplo, la de idea de un cártel interno, el control vertical de los negocios, crecimiento y expansión de un mercado interno a partir de la figura de grandes operadores, cuestión que será desarrollada más adelante. En contraste, en el contexto internacional, según el informe de la OEA del año 2006, por primera ocasión se levantó un análisis comparado del uso de drogas ilícitas entre estudiantes norteamericanos, donde indicaron que los mercados de drogas ilícitas siguen patrones parecidos a los de los mercados lícitos, donde a mayor poder adquisitivo habrá una mayor oferta y por ende un mayor consumo. Sin embargo, se menciona que este crecimiento y desigualdad en la distribución de ingreso produjo fenómenos de violencia y aumento en la deserción escolar, así como la proliferación de pandillas, grupos criminales, donde cada vez más personas, en especial jóvenes y redes familiares, quieren participar del mercado de ventas ilícitas en pequeña escala, ya que al contar con productos para la venta económica, en especial cocaína fumable, marihuana y metanfetaminas, ya no era necesario contar con una red mayor y movilidad internacional para el tráfico ilegal. Este proceso económico coincide con un cambio interno en la oferta y producción de drogas ilícitas en México para su tráfico internacional, así como el mercado de drogas que, a pesar de mostrar leves aumentos en las últimas encuestas de adicciones, en sectores como mujeres jóvenes, el tamaño del mercado se ha denominado como relativamente estable. En síntesis, señalar los límites temporales y espacios de acción y características del narcomenudeo y actores es útil para identificar un proceso de configuración de este fenómeno, tomando en cuenta la vida pública a partir del discurso político, aproximaciones institucionales y mediáticas. Es así que se construyen las amenazas y un sentido pesimista, en el cual se permiten, por ejemplo, restringir derechos y libertades, enmarcando temas como la protección de bienes intangibles, como la salud pública, cuestión que ha facilitado un sistema de vigilancia policializado, militarizado y una instrumentalización del control armado para su protección. De manera que, a partir del análisis mediante la categorización de enemigos internos derivado de problemáticas globales como el tráfico ilícito, el uso indebido de drogas y el marco internacional del problema mundial de las drogas, la genealogía, historia y arquitectura del narcomenudeo comienza a dar luz sobre un neologismo ampliamente difundido y definido en la arquitectura institucional y política, mediante la delimitación de que el narcomenudeo desata inseguridad, opera en la ilegalidad y se sirve de redes y sistemas clientelares, ya sea mediante la cooptación, amenaza y se enfrenta en contra de las estructuras administrativas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a Héctor Joel por su presentación. De hecho, uno de los puntos que me parece importante como mencionar es esta asociación con las drogas, con el delito, la ilegalidad y que es igual a cometer crímenes. Y eso va ligado con el tema que voy a exponer a continuación. Justamente aborda básicamente el uso de sustancias psicoactivas y las estrategias de autocuidado que las personas que van a fiestas tipo rave en la Ciudad de México realizan como para cuidarse, ¿no? Esto va como con el sentido de desestigmatizar el uso de sustancias psicoactivas y también a las personas que asisten a este tipo de eventos. Bueno, para comenzar, la ponencia se llama Uso de sustancias psicoactivas y autocuidado en personas que asisten a fiestas
rave en la Ciudad de México. Bien, primero que nada voy a comenzar como por esta parte de antecedentes y mi justificación de qué es lo que está pasando globalmente con el tema de la sustancia psicoactiva. Bien, de acuerdo al Informe Mundial de Drogas del año 2023 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, nos están diciendo que hay cerca de 1.100 nuevas sustancias psicoactivas que se desconocen sus efectos. Las nuevas sustancias psicoactivas son todas aquellas sustancias psicoactivas que molecularmente tienen efectos parecidos a las que están fiscalizadas internacionalmente por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, donde está delimitado por listas. Comúnmente se dividen las drogas como en estimulantes, depresores, cannabinoides, empatógenos. Entonces, estas 1.100 nuevas sustancias tienen que ver con esto, con una relación con estas drogas que mencioné. También lo que ha documentado los últimos informes mundiales de drogas tiene que ver con que hay uso de nuevas sustancias psicoactivas y estimulantes tipo anfetamínicos en las fiestas y festivales de música electrónica. La investigación internacional ha documentado que existe una crisis de salud mental y uso de sustancias psicoactivas en la industria de la música electrónica, ocurriendo que hay estrés laboral y financiero, depresión, abuso de sustancias y suicidio. Y aquí es importante tomar en cuenta que esto está ocurriendo, o sea, estos trastornos de salud mental están ocurriendo también porque hay una alteración del ciclo circadiano del sueño. Y bueno, también la investigación internacional ha documentado que personas de 18 a 35 años son las que están más que van a estas fiestas, son las que están más expuestas al policonsumo de estas sustancias. Y bien, como tal, los datos que muestra los últimos informes de droga y salud mental a nivel nacional, nos está dando cuenta que en México a partir de la pandemia hubo un aumento en el consumo de estimulantes tipo anfetamínico y eso se ha dado cuenta por los ingresos a los centros de tratamiento que hay a nivel nacional. Y también, bueno, se da cuenta que los escenarios naturales donde hay subculturas juveniles han sido poco explorados y también ocurre que también ha sido poco explorado como las interacciones que realizan las personas en estos espacios. De hecho, las investigaciones como de tipo cualitativo en salud mental que trabajaron esto fue con dealers que están en las fiestas. Y bien, a nivel epidemiológico en salud mental se está proponiendo que se promueva la investigación cualitativa específicamente para trabajar nuevas sustancias psicoactivas y estimulantes tipo anfetamínicos. Ahora bien, de aquí es donde voy a partir porque es como lo que me parece más relevante de todo esto. ¿De qué es lo que se está entendiendo por uso de sustancias psicoactivas? Bien, dentro del paradigma de la salud mental y la psiquiatría, y la psicología y la medicina está como las directrices que determinan que puede ser un consumo recreativo o una dependencia o adicción, es lo que se documenta tanto en el Manual de Trastornos Mentales número 5 y también la IC-10, que es de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Este tipo de clasificaciones son sumamente patologizantes. Entonces, durante mucho tiempo ese es el modelo que estuvo trabajando globalmente, hasta que en el año 2005 en Canadá, específicamente se propuso este modelo que llaman espectro del uso de sustancias psicoactivas. Y aquí es bien interesante ver cómo son 4 estadios. Específicamente empieza por el uso casual o no problemático, uso benéfico,
que es cualquier uso que no tiene un impacto significativo en la persona. Y luego va el uso casual no problemático, que ya habla de un uso recreativo que la persona utiliza. Y después estamos hablando del uso problemático, ¿no? Que es el uso que puede tener consecuencias a nivel individual o social. Y por último, que es la dependencia crónica. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta que son 4 estadios para que se desarrolle la dependencia en una persona. Eso por esa parte. Y también por la otra parte, que es como la parte elemental de lo que vengo proponiendo, es este concepto de autocuidado que surge de la propuesta teórica de la enfermería de Dorothea Oren, que tiene que ver con todas las actividades que los individuos realizan para mantener la vida, la salud y el bienestar. Y obviamente estas actividades que le dice el individuo tienen como las funciones de oxigenación, hidratación y descanso de la persona. Por otro lado, la propuesta desde la sociología del autocuidado dice que es un proceso activo de recuperación, mantenimiento y mejora de la salud. Y eso tiene bastante sentido de acuerdo a la propuesta de Menéndez cuando menciona que son acciones desarrolladas por los individuos para prevenir el desarrollo de ciertos padecimientos y para favorecer ciertos aspectos de salud positiva. También el autor menciona que el autocuidado y autoatención tiene que ver con todas estas formas que el individuo desarrolla y que son estructurales. O sea, todas las poblaciones tienen este sentido de autocuidado y de autopreservación de la salud. Y por último, la salud pública menciona que el autocuidado mantiene una variedad de estrategias personalizadas de cuidado dentro de un contexto profesional y no profesional. Esto quiere decir que dentro de las estrategias de autocuidado hay cosas que las personas pueden realizar por sí mismas y también hay estrategias que necesariamente tienen que tener contacto con, en este caso, profesionales de salud o con personas que practiquen como los cuidados a la salud. Ahora bien, ¿por qué de la investigación? Como ya lo había mencionado, las fiestas de música electrónica son un espacio recreativo en el que ya la investigación ha documentado el uso de nuevas sustancias psicoactivas, estimulantes tipo anfetamínicos y psicodélicos. Además de que se trata de una población oculta para la salud pública, es decir, son poblaciones que no se tiene un acceso tan sencillo y por ello, abordar estos temas requiere aproximarnos desde un enfoque cualitativo multimétodo para identificar cuáles son las experiencias alrededor del consumo de sustancias psicoactivas y las acciones de autocuidado de quienes asisten y elaboran a fiestas de música electrónica. Ok, aquí voy a detallar mis objetivos para ya empezar como con la parte del acercamiento etnográfico y la parte de mi diseño de investigación. Entonces, bien, mi objetivo general es identificar las experiencias alrededor del consumo de sustancias psicoactivas y las acciones de autocuidado de quienes asisten y laboran en estas vidas en Ciudad de México. El objetivo específico, los específicos son explorar cómo son los contextos de las fiestas de música electrónica en la Ciudad de México, conocer cuáles son las acciones placenteras relacionadas al consumo de sustancias y las prácticas de riesgo de acuerdo al género en estas fiestas, asimismo como describir cómo es que el género se relaciona con las acciones de autocuidado que las personas realizan antes, durante y después de una fiesta, asimismo como indagar en las recomendaciones que hacen los participantes hacia el derecho a la salud, el género y la recreación nocturna. Bien, como les comentaba, mi diseño de investigación se trata de un estudio cualitativo multimétodo que, bien, la primera fase se trata de un acercamiento a la población de estudio en base a un estudio etnográfico. Aquí hay que especificar que es un estudio etnográfico sobre uso de drogas en la vida nocturna, ya es como muy específico. Y la segunda fase es la entrevista, que eso tiene que ver con que se trata de una entrevista semiestructurada. Aquí como tal, como esta investigación surge de un posgrado en ciencias de la salud, se requiere para poder desarrollarla que exista una aprobación del proyecto por parte de un comité de ética.
En este caso, la investigación fue aprobada por un comité de ética del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Y básicamente los principios éticos que se consideran son el respeto por el derecho de las personas, la autonomía, la beneficencia y la justicia. Esto es de acuerdo a las pautas de OPS y la pautación. Y vamos, estos mismos principios éticos son los que vienen en el artículo 13, 20, 21 y 22 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud. Como les mencionaba, el estudio fue aprobado en noviembre del año pasado y, bueno, cuenta con su aprobación de Conbioética del Instituto. Ok, aquí como tal voy a describir cómo es la estrategia en la fase 1, que tiene que ver con el acercamiento a la población de estudio en base a un estudio etnográfico. Aquí se van a trabajar los dos objetivos que mencioné. Primero es explorar cómo son los contextos de las fiestas, porque no sabemos cómo son. Y también vamos a conocer cuáles son las acciones que están ocurriendo en estas fiestas relacionadas al consumo de sustancias. Aquí tiene que ver con todo lo que se observa. Y es lo que quiero mencionar con el tema de la etnografía, de la vida nocturna. Aquí es como muy específico de que se trata mucho de cómo el investigador, a través de todos sus sentidos, está experimentando lo que está pasando en el espacio. En este caso, se toma en cuenta, evidentemente, lo que observas, pero también lo que escuchas y también lo que estás oliendo. Son varias cosas que te puedes dar cuenta de qué está pasando. Entonces, bien, vamos, dentro de esta primera fase, comenzó en abril del 2022, cuando se empieza a tener los primeros contactos con esas personas, artistas visuales, DJs y staff de producción. Pero fue ya como tal que el periodo de trabajo de campo empezó en noviembre de 2022, dentro del marco de un festival que se llama MUTE, y a la fecha, el 1 de septiembre, que fue al último fiesta que se acudió, se está documentando. Como tal, para empezar a documentar, primero se hace una guía de observación. Es una, perdón, es una guía que diseñé. Y primero que nada, va por puntos. Lo primero que se tiene que preparar es la llegada al lugar. Aquí lo que se hace primero es considerar cuál es el tipo de música que se va a escuchar ese día y quién va a tocar, en dónde va a ser, el costo de la entrada, también qué día va a ser, si va a ser viernes o sábado o domingo, o evidentemente uno va en compañía o no, a qué hora llega, ¿no? Y el clima es muy importante, y más cuando las fiestas son abiertas o en espacios que pueden ser muy fríos. El segundo paso es como caracterizar los espacios donde se desarrollan las fiestas. Aquí se trata de describir el lugar, el tipo de música, a través de la decoración, costos de ubicación, los servicios y la seguridad. La siguiente parte es las características de quienes son los que asisten. Básicamente son describir grupos de edad, género, nacionalidad, vestimenta y si pertenecen a alguna escena. Ya el cuarto punto es específicamente los temas centrales y la observación empieza a enfocarse al uso de sustancias, a las mezclas, así si hay sobredosificación, si hay acoso, si hay violencia física y también si las personas se exponen a altos decibeles o si hay ayuda entre asistentes, hay hidratación y descanso. Y por último, que es también de lo más importante, considerar cómo es la salida del lugar de la fiesta. Aquí tenemos que ver cuál es el estado de ánimo que hay primero personal y también cómo está, qué es lo que está ocurriendo dentro del lugar y cuál es el horario que está en ese momento. Entonces, aquí me voy a ir un poco rápido, nada más es como dimensionar que sí son diferentes espacios. Este es un festival, el MUTE, que fue hace 2 años. Aquí básicamente todo funciona bien, aparentemente, ¿no? Como el tema de la producción, todo el tema como de la organización pareciera que fluye
pero ya las interacciones dentro con las personas es diferente, porque como hay tanta gente, no se puede controlar y sí empiezas a ver que evidentemente hay venta de sustancias en el lugar, evidentemente empiezas a percatarte de que hay personas que están tiradas, por decir algo, ¿no? Aquí ya es otro tipo de fiesta que ya no es un festival, ya esto es en un taller de tornos en la colonia obrera, es más industrial y aquí también ocurren otras dinámicas. Aquí como tal fue una fiesta fría de 9 grados y aquí lo que ocurría era que como hacía frío y la gente estaba bebiendo mucho, empezó a haber violencia. Violencia porque se empezaban a caer en la pista de baile porque la gente estaba vomitando y se empezaban a pelear. Aquí, ese es otro festival en una zona industrial muy cerca del circuito interior. Aquí, básicamente, el problema que notamos en esa ocasión fue que hay demasiada gente para una poca oferta de sanitarios y también eso genera molestia y violencia. Aquí en este tipo de festival, lo que se pudo dar cuenta era que evidentemente hay policonsumo de sustancias, sí hay venta de sustancias, pero ocurre que la misma comunidad o los organizadores hacen lo posible para que no haya vendedores adentro, al menos en esta fiesta. Pero es muy diferente a lo que pasa en esta otra fiesta que es en el Antiguo Hotel Reforma, enfrente del Senado de la República, donde evidentemente hay policonsumo, hay venta de drogas y aquí el tema está con que el staff de seguridad es el mismo que una organización que está en la delegación Cuauhtémoc. Entonces, aquí en esta fiesta se detectó que el staff de seguridad, pues, forma parte de estas organizaciones criminales y son los que están en eso. Y también ocurre que ese staff, cuando veía que la gente usaba drogas y que no eran compradas con, sus, con sus dealers, los golpeaban y los sacaban. Aquí en esta otra fiesta está ocurriendo que es un edificio abandonado en esta dirección y de igual manera que en el espacio anterior, la dinámica es muy parecida. El staff de seguridad está desarrollando esa actividad. Lo más comúnmente que están usando en las fiestas básicamente es alcohol, tabaco, marihuana, vaporizadores de diferentes, tanto de nicotina como de cannabis, pero también está ocurriendo al menos que en algunas fiestas, no en todas, sí hay ketamina y sí hay tusi. Y esto, pues, te das cuenta por los comentarios y por lo que estás viendo enfrente de ti, por los colores de ciertas drogas. Voy a avanzar. Ok. En varios lugares que estoy poniendo, se acudieron 2 veces, en varios lugares se acudieron 2 veces y se pudo corroborar como esa dinámica de venta, ¿no? Y evidentemente en esos lugares que acudieron 2 veces en diferente temporalidad, pues ya no se va a acudir por cuestiones de seguridad individual. También otro de los aspectos que son interesantes, como hablando del género, es que específicamente cuando se comenzó esta investigación, ya se tenían identificadas fiestas específicas con un nicho y con un nicho de comunidad, pero en lo que va del año pasado a se ha podido identificar también que en la mayoría de las fiestas que se están desarrollando, sí hay como esta apertura del género en el sentido de que hay mucha comunidad trans que está acudiendo. Entonces, sí están como las fiestas específicas que son de población LGBT, específicamente de
hombres o sí, de población queer, o estas que son fiestas trans, descolonización. Bien, como tal, aquí es un poco estar sistematizando como el observado, como en tabla, donde básicamente estamos poniendo como cuál es el tipo de música que está y qué tipo de fiesta hay, en dónde se están desarrollando, cuál es la audiencia, más o menos cuántas personas hay dentro de la fiesta, el costo, las sustancias que se están utilizando y cómo las están reconociendo ellos también. Y también como esta parte de las prácticas de riesgo que ya estuve mencionando y también cuáles son los protocolos de seguridad. Algo que es bien importante es como el tema de las ambulancias. Eso nada más ocurre como en festivales muy grandes o festivales que tienen patrocinadores y que hay como cierta reputación. Aunque también hay otras fiestas que son más de cuidado colectivo. Bueno, terminando esta parte de, bueno, de las fiestas que se han acudido, ya va como la fase 2 que es la entrevista, y aquí ya específicamente se trabaja con 6 informantes clave y con 10 asistentes a fiesta. Bien, los informantes clave, hay criterios de inclusión que deben de ser mayores de edad y pues no importa mucho que tengan 40 o más años porque tiene que ver bastante con la experiencia que ellos tienen dentro de de este quehacer. Obviamente se busca que laboren en esto de al menos 3 años mínimo y que residan en México. Pueden ser locales y extranjeros. Y eso tiene que ver con toda esta onda de movilidad que ha ocurrido en los últimos años y pues muchos extranjeros se sienten atraídos por esto que está ocurriendo. Quienes no están, a quienes no se incluye pues a menores de edad, a quienes tengan menos tiempo laborando como en esas actividades, quienes vivan en el extranjero. Y asimismo, bueno, a los 10 asistentes a fiestas tienen que ser de mayores de 18 hasta 35, mujeres, hombres y personas de la comunidad, que regularmente asistan a las fiestas y igualmente el criterio de que residan en México. Con esto, porque esto lo menciono porque, bueno, en mi fase de entrevista ocurre lo siguiente. De acuerdo a García, que es el autor que propone como esta forma de poder desarrollar etnografía de la vida nocturna, plantea que para poder desarrollar tu entrevista, pues lo sabemos porque somos antropólogos, debes desarrollar esta red de confianza. ¿Y cómo se desarrolla esto? Pues bueno, estar presente en eventos que no sean fiestas. También hay que conocer el lenguaje mediante las conversaciones. Y también tienes que conocer a los actores claves y que te reconozcan. Es lo que les llaman estar ahí, ¿no? Es ser constante y estar cultivando el contacto. Y bueno, en este sentido, como lo mencioné, está esta parte de las entrevistas a los informantes clave y las entrevistas a los asistentes de fiesta. Aquí es bien interesante porque ya en la práctica uno va entendiendo cómo son estos procesos y básicamente es así, tanto con los informantes clave, con los asistentes a fiesta, la invitación es directa, de mi parte es directa. Para que se desarrolle la invitación, obviamente ya hubo todo un proceso de estar socializando y tener contacto con las personas para ya se siente que se tiene la confianza, ya se le invita y te dicen, hay quienes dicen que sí, y me han dicho que no, pero justamente eso se va construyendo. Y eso es lo mismo que pasa con los asistentes. Entonces, acá en salud mental se plantea o sí, proponen mucho esta estrategia de la bola de nieve, y apenas yo pude entender que la bola de nieve va a ser, para mí es a quien ya contacté y quien ya entrevisté, le voy a decir que ellos me ponen en contacto con quienes consideren que gusten de entrevistarlo, ¿no? Entonces, lo que he desarrollado han sido entrevistas presenciales y también una entrevista en línea. Entonces,
vamos a los hallazgos. Bueno, esta es un poco la guía de entrevista. La guía de entrevista va por los objetivos específicos. No voy a leerlo. Y aquí es un poco como quiénes han sido mis participantes hasta ahorita. Básicamente me ha ocurrido que son 3 hombres y una mujer. Aquí está el tema de que quienes han participado como hombres, evidentemente forman parte de mis informantes clave. Y hay algo que me llama mucho la atención, es que, bueno, ya tienen como cierto tiempo con esas experiencias, pero todos son, al menos me llama la atención, que todos tienen como esta educación universitaria, pero también se están enfocando al tema de las industrias creativas. Tanto para los que están involucrados en el trabajo, como para la participante que asiste mucho a fiestas, o sea, están involucrados en la parte creativa. Entonces, dentro de estas entrevistas que he desarrollado, voy a mostrar un poco como los testimonios de lo que les he preguntado y también para que tomemos en cuenta que la forma en que también elaboran sus respuestas pues son bastante ágiles. Es muy diferente a cuando se trabaja con otro tipo de población o con personas que están en tratamiento médico. Bien, yo pregunto, ¿existe un vínculo entre la música electrónica con el uso de sustancias? Me dice, lo primero recae en el volumen. Los DJs o productores dicen, súbele porque la gente no está animada, no está bebiendo, no está consumiendo y le suben y le suben. El volumen alto genera distorsión en la convivencia porque ya no te puedo escuchar. Me hablas y te grito y nos dejamos de poner atención y el interés se pierde. Desde la ingeniería y la práctica artística, hayas consumido o no consumido sustancias, se hace una experiencia genérica, la atmósfera de convivencia e interacción y sucede el respeto y se da la convivencia. Ahora me he encontrado a más gente que no consume que gente que sí consume. La gente disfruta estimularse de otras formas, incluso con la misma música, porque la música es estimulante. Al hablar de espacios integrales de cierta edad que siento que ya no, si hay niños se guarda el pudor, se guarda el respeto. Ok, yo pregunto otra. ¿Qué acciones son las que te pueden hacer sentir seguro como DJ o que te hace sentir que vulneran tu integridad? Responde, hablando de los nichos, nadie corre peligro, todos queremos ser en la fiesta. Quizás tu pregunta va más en temas más oscuros, por eso es nuestra responsabilidad para preservar la integridad de los mismos, por sponsor o por apadrinar, integremos esos equipos de trabajo turbios o la misma escena del narco te obligue a pertenecer a sus grupos o a delinquir dentro de tus eventos. Eso recae en quien organiza, gestores y artistas. Y al final, si hay sustancias, las sustancias no se usan para abusar del otro, sino para que las personas se liberen y puedan ser con la música y resulta estimulante. Hay que preservar que el narco no se apodere de esto. Yo pregunto a otra participante, ¿cómo cuidas tu salud mental cuando sales de fiesta? Ella responde, entendí que si me gusta usar sustancias y desvelarme, tenía que hacer algo para evitar el agotamiento. Primero comencé a ejercitarme regularmente, cambié mi alimentación a más proteína y tuve mejoría. Ya no me sentía tan agotada. Ya después empecé a leer sobre el triptófano, neotrópicos y otras vitaminas esenciales para fortalecer el sistema inmune y las funciones mentales. Entonces, cuando consumo FIFI o OM, lo que hago es un esquema de toma de triptófano, de una cápsula de 1 gramo por la mañana, otra antes de consumir y otra después de consumir, porque a veces no te da hambre y se olvida comer. O también vitamina C, una tableta 1 hora antes de usar y otra tableta 8 horas después de usar, y así no me pega tan duro la fiesta. Y no te pregunta yo, te pregunto, ¿tú qué has visto que la gente, tú qué has visto que hace la gente para cuidarse durante la fiesta? Y responden, lo que he visto desde mucho tiempo es que la gente acude en compañía de sus amigos, parejas, aunque también mucha gente va sola a las fiestas. Hay veces que yo voy solo a las fiestas y me gusta, sí, pero si te refieres sobre las sustancias, al menos me ha tocado que mis amigos desean sus drogas, compran kit en internet o cuando alguien sale de viaje a lugares donde hay venta libre, traen.
Sobre este tema, para mí es importante que se tengan disponibles los servicios de análisis o que haya lugares donde te vendan los reactivos sin problemas. Hace poco un amigo tuvo un problema de consumir su cocaína. Bueno, el problema era que le dio una sobredosis. Bien, ya para ir cerrando, de los hallazgos preliminares que he encontrado, es que, bueno, sí se corrobora que existe el consumo de sustancias psicoactivas en estos espacios de recreación. Lo más común es el alcohol, el tabaco, el cannabis, como mencioné, los vaporizadores, el MDMA, LSD, ketamina y en menor medida el tucio. También en la fiesta, la forma de autocuidado más común es el acompañamiento entre pares, asimismo como la hidratación, que en algunas ocasiones el agua es gratuita. También en las fiestas rave realizadas en bodegas, foros de grabación, pisos deshabitados, no se cuentan con zonas destinadas a que las personas descansen o se sienten. Regularmente lo que hace la gente es sentarse en el piso. También se ha identificado que algunos asistentes a fiestas usan protectores de oídos para no tener daño auditivo. Esto es de lo más común que, como le suben tan fuerte, al finalizar los eventos, pues uno termina con tinnitus. Y hay gente que sí se cuida. Bien, también los pósters o carteles donde refieren que las actitudes de acoso hacia los o los asistentes no serán toleradas, invitan a que los asistentes apoyen a quien lo requiera. Es que hay fiestas específicas donde sí están monitoreando que no haya acoso o no haya acoso o no haya acoso sexual en las fiestas. Y bueno, también lo que les decía es que la disponibilidad de ambulancias o paramédicos solo ocurre en festivales o en fiestas que tienen un costo mayor. Esto que les estoy enseñando es como los hallazgos de lo que se ha observado como en todos estos eventos que se han acudido. Y actualmente, como estamos en la fase de entrevista, no tengo tanto material como para poder hacer, como para poder desprender categorías emergentes de los testimonios que estén narrando mis participantes. Y bueno, solo quería comentarles también que ya para terminar, se les está invitando a participar en este estudio. Es digo que estamos entregando por participar. Y bueno, se les entrega a todos los participantes y también se les entrega protectores de oídos. Eso como a manera de retribución por participar. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Bien, vamos a continuar con si hay preguntas, vamos a continuar y también o comentarios. Bueno, a mí me gustaría pensar únicamente en dos aspectos importantes respecto a la mesa y particularmente sobre este tema, ¿no? Sobre las topologías y tipologías que se utilizan para distintos entornos, ¿no? Entonces, yo tenía una discusión y no está en este momento Germania para que podamos discutir con ella, pero creo que pudiéramos tú y yo rebotar un poco, sobre todo en el espacio en el que podemos tener hoy, respecto a los términos en disputa, ¿no? Que es lo que a mí actualmente me ha estado interesando, ¿no? Porque viendo estas tres investigaciones que son muy distintas, ¿no? Eh, a mí uno de mis primeros desafíos que tuve con este proyecto que estoy desarrollando era pues el de la seguridad y la integridad personal, ¿no? Entonces, pasando ese primer momento, ¿no? O sea, ¿cómo delimitamos y cómo designamos a nuestros actores, ¿no? Porque, bueno, al menos en lo que yo conozco como egresado de la Escuela de Antropología, los
Los comités de ética son complejos y complicados, incluso yo diría que son inexistentes en los posgrados de antropología, ¿no? De una manera tan seria y tan ardua. En el trabajo clásico que existe sobre el tema que me acontece, que es la venta de drogas al detal, ¿no? Eh, es un trabajo que hizo un investigador en una ciudad en Chicago. Pues bueno, este libro se convirtió en un bestseller, se llama Free Economics, a quien le interese revisarlo, porque los dealers viven con sus madres. Y pues bueno, es un investigador, ¿no? Que está realizando su proyecto en Harvard, ¿no? En antropología de alto nivel. Pues bueno, cuando le llegan sus datos y sus informes a partir de los informantes, bueno, resulta que estos informantes estaban siendo procesados por el FBI, ¿no? Y utilizan estos cuadernos para realizar su libro, ¿no? Sin importar la ética, sin importar nada, ¿no? Entonces, a mí me llama un poco la atención, ¿no? Cómo construimos estas topologías de cómo nombramos a nuestros actores, cómo nombramos a nuestras comunidades. Y respecto a mi tema específico sobre el término en disputa, ¿no? Es este tema que también tú utilizas, esta categoría, ¿no? Que es el uso recreativo, ¿no? Actualmente, en el gran margen que existe actual en el contexto de las políticas de drogas, de la disputa que hay entre el mercado, sobre todo de cannabis, que está influyendo bastante para una regulación, sobre todo de los derivados farmacéuticos, pues le han dado la vuelta, ¿no? Porque el placer, el hedonismo, pasarla bien, sigue siendo un axis, un eje punible, punitivo, ¿no? Hablar de la sexualidad, hablar de el pasarla bien, es complejo, es complicado, ¿no? Entonces, actualmente en estos márgenes, ¿no? Y sobre todo desde los grandes organismos internacionales, se ha abogado por utilizar el uso adulto o el uso privado de sustancias, ¿no? Entonces, esto me llama la atención, ¿no? Sobre todo en esta tensión que tenemos desde la antropología y desde los trabajos multidisciplinarios, en el que utilizamos un andamiaje y una construcción retórica en la cual, pues, va a estar en disputa primero con los hallazgos, después con la literatura y en segundo con nuestra propia percepción y nuestra, pues, se podría decir, postura política, ¿no? Entonces, me gustaría que discutiéramos un poco este tema, ¿no? Del uso recreativo, ¿no? O sea, porque en este continuum, ¿no? Que es bastante abierto, o sea, todavía al día de hoy, ¿no? Y me parece que esta idea, esta propuesta que señala Germania, ¿no? De cambio de paradigma, también tú como que estás intentando llevarlo, me parece que al menos en el campo de la política pública el día de hoy, pues seguimos viendo que hay un tránsito y por más que haya una reconfiguración del poder político, me parece que hay todavía una fuerte orientación a la prohibición, a lo punitivo. Tenemos el problema actualmente con la prohibición de los vaporizadores, con la producción de fentanilo, incluso para uso medicinal. Entonces, ¿qué podríamos discutir, ¿no? En este momento, desde términos antropológicos, cómo están estos términos en disputa, ¿no? En específico, el término de uso recreativo, ¿no? Y sobre todo cuando se vuelve un problema, ¿no? Cuando lo vemos aquí con la venta de drogas al letal, ¿no? Cuando sustancias altamente adictivas, con problemas, en específico el cristal meth, la metanfetamina, la cocaína base o crack, que ha impactado de manera fuerte a ciertas comunidades, ¿no? Entonces, ¿en qué momento deja de ser recreativo? ¿Cuándo sí lo es? ¿Cuándo no lo es? Entonces, me gustaría que lo remontáramos unos momentos ahora que tenemos
espacio, porque casi no platicamos de estas cosas. Claro, justo es el motivo de por qué uno decide plantear este tipo de investigación, en el sentido de que es exploratorio esto, o sea, no sabemos cómo son estas experiencias de la recreación. Entiendo que hay como todo un, dentro de la política de drogas, hay como un uso laxo de los conceptos, y justamente este tipo de investigaciones tiene que ver con cómo se está construyendo, cómo se está teniendo la experiencia para poder decir qué es lo recreativo. Y por eso mismo, eh, relacionarse y tener como informantes clave a personas que se dedican a desarrollar esas experiencias en espacios naturales donde está ocurriendo simultáneamente que se pone música, simultáneamente que hay como toda esta parte de la estimulación visual a través de la iluminación, o que también están estos efectos de las máquinas de humo que hacen que sea una escenografía de ensueño. No sé si eso puede ser también lo recreativo. Eh, no sé qué es lo recreativo, pero sí sé lo que es la dependencia, que no es lo que básicamente mencionan en los spots publicitarios de que están trabajando las instituciones de salud. Creo que uno de los aspectos elementales también por hacer esto es para generar como justo discutir cómo son las experiencias de las personas que están usando sustancias, pero que también están desarrollando estrategias de cuidado, de preservar la salud. Este concepto de lo recreativo es como, de hecho, va a formar parte como de las categorías emergentes, pero justo es algo que tenemos que tener los conceptos más claros. Si alguno de ustedes tuviera algún comentario o pregunta, estamos en tiempo, y también si no tienen ninguna observación, podríamos cerrar la mesa del día de hoy y también el día de hoy del Congreso. Muchísimas gracias. Ay, Ya. Bueno, mi nombre es Wendy, llegué un poquito tarde a la presentación, pero aquí estoy. Bueno, yo soy estudiante de pedagogía y me interesa este tema de las drogas y en específico los discursos que se crean y que caracterizan a las personas que consumimos, ¿no? Ciertas sustancias. Y bueno, mi pregunta pues justo va dirigida como a esos temas de los que estoy enfocada por la carrera que estudio, que es la educación. Entonces, es como, mm, ¿qué papel creen que juega la educación, a lo mejor no en un sentido tan institucional, sino como más una educación no formal, como la educación como forma de vida, este, en que se sigan transmitiendo estas ideas, ¿no? De hasta cierto punto criminalizantes y estigmatizantes también. ¿Qué papel forma la educación o qué se podrían estar haciendo al respecto desde ese punto? Y otro ya es como comentario, me parece magnífico que existan este tipo de investigaciones y que se empiece a salir como del closet psicoactivo, ¿no? Em, y pues ya nada, eso es todo. Gracias. Híjole, a mí me parece un tema bien interesante, sobre todo porque creo que al estar aquí
en este espacio de enunciación, que es el Museo Nacional de Antropología, ¿no? En el cual nos tenemos que, y nos adherimos a un proyecto educativo, institucional, nos, nos confronta con la evidencia actual, sobre todo con lo que yo decía, con la literatura, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, que Oscar utiliza pues literatura con apellidos en castellano, en español, ¿no? Porque es como muy común estar en nuestro ramo y pues autores en inglés, autores en francés, autores en alemán, ¿no? Y esto lo quiero llevar a un término y una categoría que he podido desarrollar y estudiar, que es la educación sobre drogas, el drug education, ¿no? Que tiene su origen en la época de Nancy Reagan, ¿no? Que era un poco como para ir de la mano de este solo Dino, ¿no? Y de que en las escuelas se diera una educación sobre drogas, pero esta educación sobre drogas era principalmente basada en el miedo, en el estigma, en lo punitivo, ¿no? Y hace ya casi 30 años, ¿no? Ha habido un auge por al menos desde la cultura anglo y al menos desde la literatura anglo, ¿no? De llevar este término, ¿no? De la educación sobre drogas a una educación incluyente, ¿no? Y sobre todo basada en esto que desarrolla Oscar y que desarrolla Germania, básicamente, y que puede ser peligroso, es la experiencia entre pares, ¿no? O sea, porque la experiencia entre pares puede ser un apoyo para ciertos momentos, sobre todo cuando hay estigmas alrededor que no suelen ser correctos y puede haber mentiras y verdades a medias, ¿no? Entonces, entre pares es, pues, bueno, a mí no me pasó nada, a ti tampoco te puede pasar. Ah, no, bueno, pero ¿qué tal si tienes un cuadro con una familia, con antecedentes psiquiátricos, si estás triste en este momento, si tienes depresión? Hay cuidado, ¿no? O sea, las experiencias individuales son interesantes y pueden ayudar en ciertos puntos el pares, ¿no? El peer education, pero en otros también las cuestiones que van en pares también pueden ser peligrosas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, o sea, que es interesante, ¿no? Y señalarlo, que algo que se aboga mucho es la educación comunitaria, la educación no formal y la educación sobre pares, ¿no? Y tiene que ver también con la disputa, que es lo que decía, ¿no? Hace un momento hay una retórica institucional, una retórica por parte de ciertos actores de que hablemos, por ejemplo, de evidencia científica, ¿no? Bueno, o sea, pero si pensamos a la ciencia como hegemónica, pragmática, institucionalizante, criminalizante, todo este conglomerado que tiene que ver, ¿no? Con las ciencias farmacéuticas, con el complejo psiquiátrico, medicamental, ¿no? Pues bueno, habría que pensar qué tipo de evidencia científica queremos utilizar, ¿no? Entonces me parece que hay que cruzar, ¿no? Los dos puntos, ¿no? Las experiencias de pares, pues hay que dividirlas, ¿no? Hay que ponerlas en una perspectiva también crítica, ¿no? Y poner en discusión qué se está diciendo, porque, por ejemplo, actualmente hay redes de socialización entre pares, sí, de machismo, de misoginia, ¿no? Entonces también hay que tomar en cuenta que no todas las experiencias entre pares pueden ser lo deseable, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece interesante, ¿no? Porque y tiene que ver con mi ponencia, ¿no? Hay un uso tergiversado de los términos que cuando dices, no, comunitario, no pares, no, bueno, o sea, si nos vamos a las terapias comunitarias como los anexos, ¿no? Y son ayuda mutua y son entre pares, pero no es lo ideal para las personas con problemas, ¿no? Entonces, creo que eso me parecería interesante, ¿no? Tener una perspectiva crítica sobre ciertas
actitudes, ¿no? Que tenemos también nosotros mismos. Y esto, con esto me gustaría cerrar, ¿no? Porque cuando pensamos este tipo de temas, hay algo que es la autopercepción, ¿no? Entonces, también uno enuncia también estigma, a partir de lo que uno mismo percibe. Entonces, creo que es este proceso intersubjetivo, que además es muy complejo, ¿no? Des, des- desestructurar este tipo de pensamiento que pues, es con el que pensamos, ¿no? Es el dominante, me parece, ¿no? Por ejemplo, entre sustancias, y lo digo nuevamente, ¿no? Entre el uso, abuso y la dependencia, ¿no? El viernes va a estar una ponencia con la doctora Lorena Paredes, ¿no? Sobre personas que usan inhalables. Y hay un estigma, ¿no? Por ejemplo, entre personas que fuman marihuana y personas que inhalan tiner, ¿no? Monos, ¿no? Entonces, entre mismos usuarios no existe este tipo de solidaridad que podemos pensar cuando hablamos, ¿no? Es que hay que ser solidarios y utilizar estrategias de pares, ¿no? Me parece eso como interesante, que sería algo que dejaría como la reflexión, ¿no? Que pensemos y critiquemos nuestras propias categorías de análisis y sobre todo en discusión con la literatura y con nuestro contexto de enunciación, ¿no? Sí, solo para complementar el comentario de Joel, esto va más, lo que voy a decir tiene que ver con la experiencia acumulada que tenemos. Bueno, él es de mi historia y yo soy de social, somos de la misma generación, pero nunca nos hablamos hasta que a muchos años después coincidimos justamente en una organización no gubernamental de política de drogas y nos dimos cuenta cómo funcionaban estas estrategias de pares para promover la educación sobre drogas y los derechos humanos. Y creo que hasta el momento en el que te conoces cómo funcionan las cosas, tienes esa apertura para empezar a ser crítico de las formas en que se están desarrollando las intervenciones, los programas, las ponencias, cómo se utilizan los conceptos. O sea, el estar involucrados en estas entidades dentro de la política de drogas nos dio esa posibilidad de decir, de, güey, nosotros pues hay que criticar, tenemos que pensar lo que está haciendo, lo que está pasando, o sea, no nada más nos podemos poner como de un lado de la balanza, pues somos antropólogos también. Evidentemente hay pues varia experiencia acumulada para poder, para poder trabajar los temas. Y justamente yo sí, como te comentaría Wendy, como esta parte de como quizás estudiando pedagogía, como desarrollar pedagogía crítica de cómo se está desarrollando la educación sobre drogas o la educación entre pares sobre drogas. Porque finalmente, como está, en todos lados existe esta verticalidad en las relaciones, ¿no? El poder está inmiscuido en todo, entonces sí es como importante saber en dónde uno está, dónde uno está plantado y empezar a identificar cómo están funcionando las cosas, porque desde luego, y esto ya es como algo que ya lo tenemos en la jerga antropológica, ¿no? Que México es el país con mayor biodiversidad psicoactiva en el mundo, o sea, tiene flora y fauna con efectos psicoactivos, entonces también culturalmente hay un legado que se expresa en todo lo que hay aquí en este museo. Y vamos, justamente es lo que son otro tipo de estudios, pero justamente es lo que tenemos que empezar a entender en esta dinámica global en la que ya estamos atravesando, pues nosotros con estos temas. Y bien, ¿alguien gusta comentar algo más o ya cerramos la mesa? Bien, les agradecemos que hayan tenido el espacio y brindarnos el espacio para exponer. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias,